Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco de sus pasos resonaba como cristales rompiéndose en el silencio absoluto del palacio de Varek. La reina Sareya caminaba sola, envuelta en un manto de seda helada que se deslizaba por los pasillos con una elegancia gélida. Cada rincón de aquel lugar estaba tallado en hielo vivo, columnas traslúcidas que respiraban, paredes que cambiaban de tono con su estado de ánimo. Pero en ese momento todo estaba gris. El palacio, como ella, parecía haber perdido su voluntad de latir. Sareya se detuvo frente al espejo del linaje. Era una superficie circular que proyectaba los rostros de los herederos del trono, generación tras generación, hasta llegar a ella. Pero después de su rostro, solo había oscuridad, vacío, ausencia. Llevaba años enfrentando ese reflejo. Años de estudios médicos, rituales sagrados, mezclas genéticas, alquimia espiritual, y nada. Su cuerpo simplemente no respondía. No era capaz de concebir vida. Y lo peor no era el fallo biológico. Lo peor era la mirada de su pueblo. Los susurros. Los cuchillos detrás de sonrisas diplomáticas. Sareya no era solo una reina sin heredero. Era una mujer incompleta, según las creencias de su gente. Una diosa rota. En su trono de cristal había sido adorada, pero ahora empezaban a verla como un símbolo decadente. Como una señal de que la estirpe real estaba destinada a extinguirse, a caer ante sus enemigos naturales, los clanes sangrientos del sector Ateron, que ya preparaban su invasión, sabiendo que el trono no tenía sucesor. Sareya apretó los puños y se obligó a caminar. Sabía que esa mañana se reuniría con el Consejo Interior, un grupo de sabios que, aunque la respetaban, empezaban a insinuar la necesidad de buscar un reemplazo viable. Palabras envenenadas para justificar la traición. Sin embargo, al llegar a la sala de estrategia, encontró algo inesperado. El anciano Virón, uno de los consejeros más antiguos y fieles, la esperaba solo. Sus ojos estaban húmedos, como si cargara una revelación demasiado pesada para sostenerla en silencio. Majestad, dijo con voz temblorosa. Antes de que tomen decisiones en su ausencia, hay algo que debo mostrarle. Sareya lo miró en silencio. El anciano activó un dispositivo de memoria genética. En el aire apareció un holograma, un humano, de complexión sencilla, con barba mal cuidada y mirada intensa. Sus manos brillaban en una cirugía alienígena improvisada, y a su alrededor, miembros de distintas especies lloraban al ver un cuerpo revivir. Se llama Elías. Vive en el exilio en Gliese 9. Ha sanado a especies que ni nuestras tecnologías logran reparar. Y ha hecho concebir a 2 hembras de razas que la ciencia declaraba estériles. Sareya no reaccionó de inmediato. Se quedó viendo los gestos del hombre. La forma en que tocaba. Cómo miraba el cuerpo que curaba. Con respeto. Con algo que los suyos ya habían olvidado. Con pasión. Es un charlatán, murmuró ella con una voz sin fuerza. Tal vez, respondió Virón con calma. Pero si no lo es, podría salvar su trono. Y, su corazón. Sareya desvió la mirada. Sintió como su garganta se cerraba. No lloraba nunca frente a nadie, pero algo en ese momento se quebró. ¿Él aceptaría ayudarme?, preguntó al fin, apenas audible. No lo sé, pero él no cobra con oro. Cura por razones que desconozco. Quizá, porque quiere creer que todavía puede amar a alguien. Sareya se giró hacia el espejo del linaje una vez más. Esta vez no se detuvo en su rostro. Miró el vacío que le seguía, y por primera vez, imaginó algo diferente. No una línea de hielo roto, sino una chispa, un nombre nuevo, una niña, o un niño, que llevara su sangre y la de un forastero. Prepárame una nave, ordenó sin titubeo. Quiero conocer al humano de las manos calientes. Y así, sin anunciarlo al resto del consejo, la reina partió hacia los márgenes del universo, en busca de un hombre sin patria, y de la esperanza que nunca se atrevió a confesar que aún guardaba viva en su pecho. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Las noches en Gliese 9 no tenían fin. El cielo se sumía en un gris perpetuo, con nubes densas que ocultaban las estrellas como si el universo entero contuviera la respiración. Dentro del refugio, el tiempo parecía haberse congelado, solo roto por el pulso de los instrumentos y el sonido lento de una respiración compartida. Sareya dormía sobre una camilla viviente, cubierta por un manto térmico que se ajustaba a la temperatura de su cuerpo. Su piel resplandecía tenuemente, como si bajo la superficie hubiera algo que por fin empezaba a moverse. A su lado,
Elías preparaba una mezcla de aceites genéticos. No eran medicamentos, al menos no como ella los conocía. Eran compuestos vivos, diseñados para comunicarse con el cuerpo, para seducir al tejido y recordarle cómo era florecer. Ella no hablaba mucho. Él tampoco. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, algo invisible entre ambos se tensaba. El primer ritual fue sencillo. Elías colocó la sustancia sobre sus manos, y sin decir palabra, la aplicó en el vientre de Sáraya. No era una caricia impersonal. Cada movimiento era lento, exacto, lleno de propósito. Sus dedos se deslizaban con suavidad por la curva de sus caderas, subían por el centro de su abdomen, dibujaban formas que solo él comprendía. Sáraya no se movía, pero sus pupilas temblaban. No por miedo, sino por algo más antiguo que el miedo. Vulnerabilidad. Deseo. Esperanza. Él murmuraba palabras en un idioma que ella no conocía. No eran conjuros. Eran recuerdos de la tierra. Oraciones olvidadas. Canciones sin música. Ella no comprendía el significado, pero sentía el poder de cada sílaba dentro de su pecho, resonando con una fuerza inesperada. Las sesiones se repitieron cada noche, cada vez más largas, más intensas. La segunda noche, él pidió que ella respirara al ritmo de sus manos. Inhalaba cuando la tocaba, exhalaba cuando se alejaba. El contacto era mínimo, pero cada centímetro que recorría encendía zonas dormidas del cuerpo de la reina. Sus dedos ya no eran solo médicos. Eran puentes entre dos mundos. La tercera noche, Elías deslizó sus manos por los costados de Sáraya, subiendo lentamente hasta rozar la base de su cuello. Ella cerró los ojos, y su cuerpo se arqueó apenas, como si algo en ella respondiera con una urgencia que no podía controlar. Aquel no era un tratamiento convencional. Era un lenguaje de piel, de energía, de confianza. Sáraya intentó mantener el control. Pero cada noche, su cuerpo reaccionaba más fuerte. Los latidos de su corazón eran más veloces. Su piel se volvía más sensible. Sus labios se entreabrían, como si en cualquier momento fueran a pronunciar su nombre. Y Elías, él no era inmune. Cada vez que la tocaba, sus propios sentidos se desbordaban. No había conocido a ninguna mujer como ella. Fría por fuera, pero con un fuego interno que lo atraía como un imán. Sabía que no debía cruzar la línea. Pero sentía que ya le estaban cruzando los dos, lentamente, sin palabras, sin acuerdos, solo siguiendo un instinto primitivo que no sabía callar. La cuarta noche, algo cambió. Sáraya no estaba acostada como las otras veces. Estaba sentada, esperándolo, con la mirada fija en él. Cuando Elías entró, se detuvo. Ella no dijo nada. Solo se quitó lentamente el manto que la cubría, dejándolo caer sobre la camilla. No era una orden. No era un reclamo. Era una invitación. Él se acercó despacio. Sus manos temblaban, no de duda, sino de respeto. Colocó sus dedos sobre su mejilla. Ella cerró los ojos. ¿Esto también es parte del tratamiento?, preguntó en voz baja. No, respondió Elías. Esto es elección. Sáraya se inclinó hacia él. No fue un beso violento ni desesperado. Fue lento, profundo, cargado de una intensidad que venía de muchas noches contenidas. Sus labios se buscaron con suavidad al principio, y luego con urgencia. El sabor de ella era distinto, como una mezcla de minerales y cielo. Él la abrazó con fuerza, sin miedo, sin frenos. Las sábanas vivas se ajustaron a sus cuerpos cuando cayeron sobre la camilla. Y allí, en ese instante, no fueron médico y reina. No fueron humano y alienígena. Fueron dos almas cansadas, que encontraron refugio la una en la otra. Esa noche, no hubo instrucciones. No hubo medicina. Solo manos descubriendo piel, cuerpos entrelazándose sin mapas, jadeos silenciados por labios que no querían separarse. Y cuando ella tembló bajo su cuerpo, cuando sus uñas arañaron la espalda de él con desesperación, comprendió que algo profundo se había roto dentro de ella. No era solo el miedo. No era solo la infertilidad. Era la idea de que nadie podría tocarla así jamás. Salvo él. Al final, Sáraya se durmió abrazada a su pecho, sintiendo su calor, su pulso, su respiración envolviéndola como una canción olvidada. Y Elías supo, sin necesidad de sensores ni pruebas, que algo en ella había despertado. No un órgano. Una esperanza. Las noches en Gliese 9 no tenían fin. El cielo se sumía en un gris perpetuo,
con nubes densas que ocultaban las estrellas como si el universo entero contuviera la respiración. Dentro del refugio, el tiempo parecía haberse congelado, solo roto por el pulso de los instrumentos y el sonido lento de una respiración compartida. Saraya dormía sobre una camilla viviente, cubierta por un manto térmico que se ajustaba a la temperatura de su cuerpo. Su piel resplandecía tenuemente, como si bajo la superficie hubiera algo que por fin empezaba a moverse. A su lado, Elías preparaba una mezcla de aceites genéticos. No eran medicamentos, al menos no como ella los conocía. Eran compuestos vivos, diseñados para comunicarse con el cuerpo, para seducir al tejido y recordarle cómo era florecer. Ella no hablaba mucho. Él tampoco. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, algo invisible entre ambos se tensaba. El primer ritual fue sencillo. Elías colocó la sustancia sobre sus manos, y sin decir palabra, la aplicó en el vientre de Saraya. No era una caricia impersonal. Cada movimiento era lento, exacto, lleno de propósito. Sus dedos se deslizaban con suavidad por la curva de sus caderas, subían por el centro de su abdomen, dibujaban formas que solo él comprendía. Saraya no se movía, pero sus pupilas temblaban. No por miedo, sino por algo más antiguo que el miedo. Vulnerabilidad. Deseo. Esperanza. Él murmuraba palabras en un idioma que ella no conocía. No eran conjuros. Eran recuerdos de la tierra. Oraciones olvidadas. Canciones sin música. Ella no comprendía el significado, pero sentía el poder de cada sílaba dentro de su pecho, resonando con una fuerza inesperada. Las sesiones se repitieron cada noche, cada vez más largas, más intensas. La segunda noche, él pidió que ella respirara al ritmo de sus manos. Inhalaba cuando la tocaba, exhalaba cuando se alejaba. El contacto era mínimo, pero cada centímetro que recorría encendía zonas dormidas del cuerpo de la reina. Sus dedos ya no eran solo médicos. Eran puentes entre dos mundos. La tercera noche, Elías deslizó sus manos por los costados de Saraya, subiendo lentamente hasta rozar la base de su cuello. Ella cerró los ojos, y su cuerpo se arqueó apenas, como si algo en ella respondiera con una urgencia que no podía controlar. Aquel no era un tratamiento convencional. Era un lenguaje de piel, de energía, de confianza. Saraya intentó mantener el control. Pero cada noche, su cuerpo reaccionaba más fuerte. Los latidos de su corazón eran más veloces. Su piel se volvía más sensible. Sus labios se entreabrían, como si en cualquier momento fueran a pronunciar su nombre. Y Elías, él no era inmune. Cada vez que la tocaba, sus propios sentidos se desbordaban. No había conocido a ninguna mujer como ella. Fría por fuera, pero con un fuego interno que lo atraía como un imán. Sabía que no debía cruzar la línea. Pero sentía que ya le estaban cruzando los dos, lentamente, sin palabras, sin acuerdos, solo siguiendo un instinto primitivo que no sabía callar. La cuarta noche, algo cambió. Saraya no estaba acostada como las otras veces. Estaba sentada, esperándolo, con la mirada fija en él. Cuando Elías entró, se detuvo. Ella no dijo nada. Solo se quitó lentamente el manto que la cubría, dejándolo caer sobre la camilla. No era una orden. No era un reclamo. Era una invitación. Él se acercó despacio. Sus manos temblaban, no de duda, sino de respeto. Colocó sus dedos sobre su mejilla. Ella cerró los ojos. ¿Esto también es parte del tratamiento?, preguntó en voz baja. No, respondió Elías. Esto es elección. Saraya se inclinó hacia él. No fue un beso violento ni desesperado. Fue lento, profundo, cargado de una intensidad que venía de muchas noches contenidas. Sus labios se buscaron con suavidad al principio, y luego con urgencia. El sabor de ella era distinto, como una mezcla de minerales y cielo. Él la abrazó con fuerza, sin miedo, sin frenos. Las sábanas vivas se ajustaron a sus cuerpos cuando cayeron sobre la camilla. Y allí, en ese instante, no fueron médico y reina. No fueron humano y alienígena. Fueron dos almas cansadas, que encontraron refugio la una en la otra. Esa noche, no hubo instrucciones. No hubo medicina. Solo manos descubriendo piel, cuerpos entrelazándose sin mapas, jadeos silenciados por labios que no querían separarse. Y cuando ella tembló bajo su cuerpo, cuando sus uñas arañaron la espalda de él con desesperación, comprendió que algo profundo se había roto dentro de ella. No era solo el miedo. No era solo la infertilidad.
Era la idea de que nadie podría tocarla así jamás. Salvo él. Al final, Saraya se durmió abrazada a su pecho, sintiendo su calor, su pulso, su respiración envolviéndola como una canción olvidada. Y Elías supo, sin necesidad de sensores ni pruebas, que algo en ella había despertado. No un órgano. Una esperanza. La luz suave del amanecer en Gliese 9 apenas se filtraba por la abertura de la cúpula viviente. Todo dentro del refugio estaba en silencio, como si incluso el planeta entero supiera que algo sagrado había ocurrido esa noche. Saraya despertó lentamente, con el cuerpo aún cubierto por la tibieza del contacto humano. No se movió. Permaneció abrazada a Elías, sintiendo el latido sereno de su corazón. No recordaba haber dormido tan profundamente desde su infancia. No había pesadillas. No había tronos ni obligaciones ni presión ancestral. Solo la certeza de estar viva. No solo viva, sino distinta. Su piel brillaba más. Su respiración era más profunda. Y en su interior, algo palpitaba con una energía nueva. Elías la observaba desde el otro lado del lecho, sin decir palabra. Él también había cambiado. Sus manos temblaban, no por nerviosismo, sino por la carga de lo que había sentido. Había tocado a muchas criaturas, había curado cuerpos moribundos, pero nunca había sentido tanta electricidad al rozar la piel de alguien. Saraya no era una paciente. Era un universo oculto. Una galaxia dormida que se había abierto solo para él. Durante el día, ella se aisló. Caminó entre las incubadoras, se sentó frente a las plantas medicinales, habló con los sensores. No lo decía en voz alta, pero podía sentirlo. Su cuerpo estaba diferente. Había una tensión leve en su abdomen. No era dolorosa. Era como si cada célula comenzara a cantar en una frecuencia nueva. Elías lo notó también. Tomó muestras con cuidado. Analizó sus niveles hormonales. Comparó registros pasados. Los números no mentían. Algo en ella se había activado, como un código genético que había estado encerrado por siglos esperando la combinación exacta. Y él, sin saberlo, la había pronunciado. No quiso darle la noticia sin estar seguro. Pero ella lo miró desde el otro extremo del laboratorio, con los ojos brillando como hielo derretido, y habló antes que él pudiera abrir la boca. Está ocurriendo, ¿verdad? Elías dejó el dispositivo a un lado. Caminó hacia ella despacio, y le sostuvo las manos. Sí, es real. Estás gestando. Saraya contuvo el aliento. Por un momento, todo pareció detenerse. El mundo, los pensamientos, el pasado entero. Solo existía ese instante, esa frase, y las manos del humano que se había atrevido a tocar lo que todos consideraban sagrado. Su reacción no fue inmediata. No gritó. No lloró. Solo cerró los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera contener la avalancha que la atravesaba. Cuando los abrió, una lágrima resbalaba por su mejilla. La primera que Elías veía en su rostro desde que llegó. Él la abrazó sin pedir permiso. Y esta vez, ella no se tensó. Se aferró a él como si fuera su ancla, su suelo firme, su verdad. Lloró en silencio durante largos minutos. No era debilidad. Era una liberación. Una explosión emocional contenida durante toda una vida. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No puedo decirle esto a nadie. Mi pueblo me juzgaría por haberlo logrado contigo. Elías asintió. Lo sabía desde el principio. Pero no me importa, continuó ella. Si debo proteger esto con mi vida, lo haré. Si debo huir, lo haré también. Él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Su instinto le decía que no era momento de pensar en política. Pero sabía que tarde o temprano la realidad vendría a buscarlos. Y vendría con garras. Durante los días siguientes, la evolución del embarazo fue sorprendente. El feto se desarrollaba más rápido que cualquier criatura conocida en Natari. Los sistemas de medición biológica no podían seguir el ritmo. Elías apenas dormía, monitoreando sus signos vitales, ajustando nutrientes, creando un escudo invisible alrededor del refugio por si alguien intentaba interceptar sus datos. Pero fue inútil ocultarlo por mucho tiempo. Una señal codificada había escapado durante un escaneo de rutina. Un eco genético con la firma de la realeza de Natari, y una anomalía humana. El mensaje fue interceptado por la inteligencia de los clanes rivales. Lo analizaron con precisión. Lo comprendieron con horror. Saraya estaba embarazada. Y el heredero no era puro. Para los enemigos del trono, eso era una oportunidad.
Si nacía un niño híbrido, la línea de sucesión sería disputada. Y si lograban eliminarlo antes de nacer, el caos aseguraría su victoria. La orden se emitió en menos de una hora. Localizarla. Capturarla. Extraer al feto. Saraya no lo sabía aún. Pero al dormir aquella noche, abrazada a Elías y acariciando su vientre con ternura, el universo ya había comenzado a moverse en su contra. El milagro que tanto había esperado, ahora tenía un precio. Y muy pronto, tendría que luchar no solo por su hijo, sino por el derecho a ser madre. La noche cayó con una calma engañosa sobre Gliese 9. El cielo permanecía inmóvil, denso, cargado con la sensación pesada de una tormenta que aún no había nacido. Saraya dormía profundamente, acurrucada sobre el costado derecho, con las manos firmemente apoyadas sobre su vientre. Su respiración era suave, casi infantil. Elías la observaba desde la consola de vigilancia biológica, ajustando los niveles de protección atmosférica y reprogramando las defensas periféricas por precaución. Algo en el aire lo inquietaba. No era paranoia. Era instinto. Las alarmas no sonaron. No hubo explosiones, ni temblores. La primera señal de que algo iba mal fue el silencio absoluto de los sensores exteriores. Luego, un destello verde parpadeó 3 veces en el borde del panel central. Señal de interferencia. Jamás vista hasta entonces. Los sistemas estaban siendo bloqueados. Elías reaccionó de inmediato. Corrió hasta la cama donde Saraya dormía y la sacudió con suavidad pero firmeza. «Despierta. Tenemos que movernos. Ahora». Ella abrió los ojos de golpe. No preguntó. No dudó. Se incorporó en un instante. Ya era una reina de nuevo, pero una reina con instinto materno activado. Elías le lanzó una cápsula de energía térmica para proteger el feto del impacto y la envolvió con un manto biocamuflado. Apenas dieron 3 pasos hacia el túnel de evacuación, cuando la pared principal del refugio fue atravesada como papel por una lanza vibratoria. 5 soldados enemigos se deslizaron por el hueco, armados con rifles de extracción de alta precisión. Llevaban trajes oscuros, sin emblemas. No eran del ejército de ningún clan. Eran asesinos contratados. Saraya retrocedió, instintivamente protegiendo su abdomen. Elías apretó los dientes. No tenía armas. Solo bisturís quirúrgicos y escudos de plasma de alcance corto. Pero no iba a dejar que se la llevaran. Uno de los soldados dio un paso adelante, apuntando directo al vientre de Saraya. No eres tú el objetivo, reina. Solo el error que llevas dentro. Elías se movió primero. Con una velocidad brutal, tomó una herramienta de fusión y la arrojó al rostro del agresor. El estallido de luz lo desorientó lo suficiente como para que Saraya activara un campo de frío puro, congelando las piernas del enemigo hasta las rodillas. El grito fue rápido. Otro soldado disparó. Elías giró, rodó sobre el suelo y logró atrapar el rayo térmico con un escudo médico improvisado. Los segundos siguientes fueron un caos de gritos, disparos, electricidad y hielo. Elías se movía como si su cuerpo conociera el lugar mejor que su propia mente. Se deslizaba entre módulos de energía, lanzaba bisturís con precisión quirúrgica, mientras Saraya usaba su poder ancestral para bloquear, defender y proteger el núcleo más sagrado, su hijo. Pero eran 2 contra 5. Y comenzaban a agotarse. El tercer enemigo logró rodearlos por la retaguardia. Tomó a Saraya por el cuello y presionó un extractor genético contra su abdomen. Ella gritó, forcejeó, pero la presión la debilitaba. Elías, al ver eso, se desató. Una furia primitiva lo invadió. Ya no era el sanador tranquilo. Era un hombre al borde de perder todo. Saltó con un rugido crudo, directo sobre el atacante, y lo derribó con una fuerza que no parecía humana. Le partió el brazo con sus propias manos. Le quitó el extractor. Le gritó a Saraya que corriera. Ella no corrió. Ella se volvió. Y congeló la cabeza del soldado en un instante, rompiéndola con un golpe seco de su puño recubierto de energía real. No me separaré de ti. No ahora. No nunca. Los últimos 2 soldados comenzaron a retroceder. No esperaban esa resistencia. No sabían que estaban enfrentando a 2 desesperados. A 2 seres unidos por algo más fuerte que la genética. Uno por amor. La otra por la furia de una madre. Uno intentó activar la autodestrucción. Elías lo alcanzó primero, hundiéndole un bisturí en la garganta. El último cayó por el golpe de Saraya, quien lo miró fijamente antes de lanzarlo contra una viga de acero viviente. Cuando todo acabó,
El refugio estaba destruido. La cúpula colapsaba poco a poco. Las luces parpadeaban. El aire olía a sangre, a metal, a hielo roto. Elías, cubierto de heridas, tomó la mano de Saraya. Ella estaba de pie, firme, con el vientre palpitando entre sus brazos. «Ya no hay lugar seguro aquí», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «Entonces huiremos, juntos. Y lo harás vivir, Elías. Como lo prometiste». Él no respondió. Solo la abrazó con fuerza. Ella sintió su respiración caliente en el cuello. Y supo que era verdad. Lo haría. Por ella. Por el hijo. Por todo lo que habían perdido, y lo que aún podían proteger. Esa noche, en medio de ruinas humeantes, comenzó el viaje que nadie esperaba, la reina caída, el médico exiliado, y el niño por nacer que cambiaría el destino de dos mundos. El refugio ya no existía. Solo quedaban cenizas y hielo roto esparcido por los vientos rojos de Gliese 9. Elías y Saraya se desplazaban por las cavernas subterráneas del planeta, buscando los antiguos túneles de evacuación que usaban los mineros cuando la atmósfera se volvía mortal. Él sostenía la linterna con una mano y a ella con la otra. Saraya caminaba lentamente, su cuerpo cambiado, más pesado, más vivo que nunca. El embarazo avanzaba con una velocidad antinatural. Cada día, el pequeño latido dentro de ella era más fuerte, más claro. Ya no era un eco lejano. Era una presencia. En los túneles se encontraron vida. Viejos nómadas, criaturas exiliadas, incluso algún que otro científico caído en desgracia. Y entre todos, construyeron un refugio improvisado, oculto a los satélites y sensores de los clanes rivales. Una pequeña ciudad subterránea donde Saraya podía descansar, y donde Elías montó un nuevo laboratorio de campo. La gente los empezó a seguir. No porque fueran nobles. No porque portaran sangre real. Sino porque ambos irradiaban algo que ningún líder político había logrado en años: esperanza. Durante semanas, Saraya fue cuidada como una madre sagrada. Las especies que antes la hubieran despreciado, ahora la protegían. Las mismas que desconfiaban de los humanos, ahora ofrecían lo mejor que tenían. Ella, que alguna vez gobernó desde lo alto de un trono de cristal, ahora comía sentada en el suelo, riendo con niñas exiliadas y compartiendo su comida con criaturas de lenguas múltiples. Y Elías. Elías ya no era un simple médico. Se había convertido en algo más. En guía. En protector. En padre. Atendía partos, heridas, enfermedades. Pero cada vez que Saraya sentía una contracción leve o un cambio en su cuerpo, todo lo dejaba, corría hacia ella y le hablaba al vientre como si ya lo conociera. Como si su hijo ya lo escuchara. Porque lo hacía. El día del nacimiento llegó sin aviso. El cielo exterior rugía con tormentas. Los túneles vibraban. El aire parecía agitado por la misma fuerza de la vida. Saraya estaba recostada en una cámara con paredes biológicas, rodeada de luces suaves. Elías tomó sus manos y no las soltó ni un segundo. No había máquinas. No había cirujanos. Solo ellos. Los gemidos de ella llenaron la cueva. Fueron intensos, profundos, antiguos. El grito final fue el rugido de una madre que traía al mundo lo imposible. Y entonces, el llanto. Claro, limpio, poderoso. Una niña. Con ojos como el hielo real de Natari, pero con la calidez oscura de la piel de Elías. Su llanto no fue de miedo. Fue de presencia. Como si supiera exactamente quién era. Saraya la sostuvo entre sus brazos, temblando. Su cuerpo extenuado. Su alma limpia. Elías lloraba en silencio, besando su frente, tocando las diminutas manos de la recién nacida. La llamaremos Lira, susurró ella. Elías asintió. Lira. Vida en los dos idiomas. La noticia del nacimiento se esparció más rápido que cualquier flota. Primero por canales clandestinos. Luego por rutas diplomáticas secretas. Finalmente, por todos los sistemas de Natari. Las casas nobles esperaban que fuera un escándalo. Pero no lo fue. El pueblo, después de tanto tiempo sin herederos, después de tanto sufrimiento, lloró de alegría. Los viejos soldados del trono que aún eran leales a Saraya se rebelaron contra los altos consejeros. Tomaron el control de la capital. Y cuando el consejo se rindió, enviaron una única solicitud. Regresa, reina madre. Y así lo hizo. Saraya volvió a Natari no en una nave de guerra, sino en una embarcación sencilla, con Elías a su lado y Lira en brazos. Las calles estaban repletas. Millones esperando.
Ninguno gritó órdenes. Ninguno exigió respuestas. Solo se arrodillaron al verla pasar. No por miedo, sino por amor. El trono fue restaurado, pero no como antes. Sareya rechazó el palacio de hielo y construyó uno nuevo, en la frontera entre Natari y el mundo de los exiliados. Un palacio vivo, que respiraba, hecho de piedra cálida y jardines eternos. Y allí gobernó, no como una diosa intocable, sino como madre del nuevo linaje, acompañada siempre por el humano que le devolvió la vida. Elías nunca quiso un título, pero era amado por todos. Y Lira, oh, Lira, creció rodeada de paz, pero también de historias. Sabía que había nacido del imposible, que era la hija de una reina y de un curandero, y que su destino no sería el de repetir lo viejo, sino el de crear lo nuevo. Pasaron los años. Y cada noche, Sareya y Elías seguían acostándose uno junto al otro, tomados de la mano, como aquella primera vez. Miraban a su hija dormir y sabían que, pase lo que pase en la galaxia, habían ganado. Porque el amor no solo había desafiado la genética, había vencido al miedo, al odio y a la historia. Y les había dado, al fin, el único trono que importa, el de una familia unida y eterna.